Si os parece bien, comenzamos ya y si alguien se une un poquito más tarde, como luego también estará grabado, pues lo puede ver más adelante, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y lo he hecho igual con la otra clase, a ver si a vosotros os parece bien también y si no funciona, es primero vamos a repasar en base al esquema, ¿vale? Como base, de cada parte del tema vamos a ver si van habiendo dudas y conforme vayamos acabando el tema nos iremos a la relación de ejercicios del primer bloque para ver tipos de ejercicios que pueden caer. Sí que es verdad que de estos dos primeros temas como tal, en la relación no hay mucho ejercicio porque normalmente entran combinados con otros temas del mismo bloque. Entonces, lo que haremos será un repaso de manera general y nos centraremos en apartados de ejercicios que tienen que ver con estos dos primeros temas, ¿vale? Luego, al finalizar el bloque, sí que es verdad que seremos capaces de repasar ejercicios completos con lo que hay de otros temas también de lípidos, de proteínas, ¿sí? No sé si lo que es de estación ojo lo habéis visto, el primer tema. Recordad que al principio nos hacía un repaso sobre la composición de la materia que componen los seres vivos y es que como parte del universo que somos, nuestra materia está formada por átomos y esos átomos se agrupan entre ellos formando moléculas, ¿sí? A esos átomos, ¿vale? Y elementos que encontramos dentro de los seres vivos los vamos a llamar bioelementos y a las moléculas que se forman gracias a la agrupación de esos bioelementos las llamaremos biomoléculas, ¿de acuerdo? De aquí hay que tener claro que es una definición de bioelemento, que serían esos elementos químicos presentes en los seres vivos, y las biomoléculas, que son las combinaciones posibles de esos bioelementos entre ellos, ¿vale? Formando esas estructuras moleculares. Antes de pasar a lo que son las moléculas y ver cada tipo y demás, que es en lo que nos vamos a centrar en el resto de temas del primer trimestre, pues hacer un pequeño repaso de lo que son los bioelementos y la parte más importante es saber clasificar esos bioelementos según su proporción dentro de los organismos vivos, desde los que están en mayor proporción, que serían los bioelementos que conocemos como primarios, a los que están en menor proporción, que son los oligoelementos, pasando por los bioelementos secundarios. Estos bioelementos primarios, que son los que nos encontramos en mayor proporción, si os fijáis, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son aquellos que me van a formar los esqueletos de las grandes macromoléculas. En concreto, carbono, hidrógeno y oxígeno son los más abundantes, debido a que todos los esqueletos de esas moléculas, recordamos que están formados por polímeros de carbono, hidrógeno y oxígeno, y luego hay otras moléculas como por ejemplo los aminoácidos, las bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos, que van a tener ya nitrógeno, fósforo y azufre, ¿de acuerdo? En este caso estos tres están en menos proporción, pero todos ellos se encargan de formar esos esqueletos de biomoléculas que vamos a utilizar luego en los distintos temas y que vamos a estudiar luego los distintos temas que vienen más adelante en el primer trimestre, ¿sí? Esos bioelementos primarios tenemos que tener en cuenta que todos ellos forman entre ellos enlaces covalentes estables para formar esas biomoléculas y eso es lo que hace que sean esos compuestos o esas biomoléculas tan estables y que puedan utilizarse para formar estructuras, ¿vale? Debido a que están compuestas por estos bioelementos. Además, la combinación de ellos, dependiendo de cómo yo los combine o cómo utilice uno frente a otro o la proporción que haya de uno frente a otro, me da una gran variedad molecular, ¿sí? Esos bioelementos primarios componen el 96%, pues me forman esos esqueletos. Ahora, los añadidos a esos esqueletos que le aportan otras funciones son los que conocemos como bioelementos secundarios y los oligoelementos, que componen entre los dos un 4% de toda la materia viva, ¿vale? Empezando por los bioelementos secundarios, si os fijáis son calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio, hierro, son todos los que están relacionados con iones procedentes de sales minerales, ¿vale? Y que más adelante en la asignatura hemos visto que actúan como cofactores, por ejemplo en enzimas, como grupos prostéticos, en proteínas, ¿vale? Entonces, principalmente vamos a tenerlo en forma iónica o asociado a otras moléculas y generándome funciones del tipo reguladora y estructural reguladora, por ejemplo, como veíamos esos núcleos de magnesio dentro de la clorofila, o estructural formándome pues estructuras como esqueleto y demás, pero siempre en mucha menor proporción que en los que tenía en la primera opción, que son la principal fuente de construcción de esa macromolécula.
Luego terminaríamos con los oligoelementos. Oligoelementos significa que está en poca proporción y siempre, casi siempre, lo voy a tener que obtener del exterior. Normalmente, si veis libros más antiguos o apuntes o vídeos más antiguos, veis que se habla de ellos como elementos trazas. Trazas significa que está en muy poquita proporción, inferior al 0,5%, ¿vale? Siempre que veamos la palabra traza. Estos oligoelementos en concreto suponen un 0,1% de toda la materia viva, son muy poquitos, pero eso no significa que sean menos importantes. Por ejemplo, el zinc es esencial en la regulación del ADN, ¿vale? Si alguno de vosotros se dedica a la bioquímica, estudiará el zinc y su importancia dentro de estas funciones reguladoras en cursos posteriores. El cobre, ¿vale? Es uno de los cofactores que utilizan, por ejemplo, en proteínas algunos artrópodos, insectos para el transporte de oxígeno en lugar del hierro, como nosotros. El selenio también nos permite generar, por ejemplo, estructuras reguladoras, o sea, proteínas reguladoras de procesos del desarrollo embrionario o reproductores también. Son elementos que se encuentran en muy poquita proporción, pero no significa que sean menos importantes, ¿vale? Simplemente que no me forman grandes estructuras ni son capaces de combinarse tanto entre ellos como carbono, oxígeno y nitrógeno, y entonces por eso se encuentran en menor proporción. De aquí, si me preguntan algo, seguramente sea definición de bioelemento y biomolécula y que clasifica los bioelementos según su proporción en los seres vivos, ¿vale? Y son estos tres grupos: primario, secundario y oligoelementos. Antes de pasar a la biomolécula, ¿de aquí presentabais alguna duda o había algo que no os quedara del todo claro o alguna cosa a la que queráis hacer más incidencia? Es muy fácil, pero no por ello no significa que no haya dudas. Por ejemplo, en la otra clase han preguntado eso, el tema de qué significa que fuera un elemento traza, que no se acordaban, o el tema de, a nivel de bioelementos primarios, si había que indicar cuáles estaban en mayor proporción que otros, ¿vale? En ese caso no, simplemente nombrar a los 6 que son principales y ya está. No sé si vosotros presentabais alguna duda con respecto a esta parte, o algo que no acordarais o que queráis que repasemos, No, ¿no? Sí, más o menos acordabais de cuando lo visteis con Rocío al inicio de curso. Que muchas veces sí, al inicio de curso venimos del verano medio dormidos todavía, como aquel que dice, hasta que no llega a Pilares nos despertáis, y a lo mejor esto lo teníamos un poco más olvidado, ¿no? Pero seguro que echándole un ojo lo volvemos a repasar, ¿vale? El tema de bioelementos, claro, ¿no? Pues pasamos a biomoléculas, en las cuales a nosotros no nos van a preguntar nunca los tipos de enlaces como tal, iónico, metálico y covalente, y que lo expliquemos. Pero sí que es necesario que hagamos un poco un recordatorio de esto para que entendamos el por qué esos átomos se unen entre ellos de forma covalente y que gracias a esos enlaces covalentes es a los que tenemos la gran diversidad de biomoléculas que nosotros conocemos, y la gran diversidad sobre todo a nivel no tanto molecular sino funcional de esas moléculas, ¿vale? Enlaces químicos conocemos tres: iónicos, entre dos iones, uno con carga positiva, otro negativa, catión y anión. Metálico, ¿de acuerdo? Y el más importante para nosotros a nivel biológico, que es el covalente, que es el que se forma entre estos átomos que componen los bioelementos primarios. El enlace covalente, recordad que es un enlace en el cual se comparten los electrones de la última capa de valencia, ¿vale? Esos 4 electrones que tiene el carbono tiene que completarlos con otros 4, de forma que puede formar hasta 4 enlaces covalentes cada átomo de carbono. Y esto le otorga unas propiedades y unas características especial al carbono, y es que es capaz de formarme tanto enlaces simples como dobles como triples. Al conseguir esto, yo consigo una gran diversidad de moléculas, de agrupaciones, que me va a dar lugar a una gran diversidad de funciones en esas moléculas, ¿vale? En concreto, nosotros recordamos que los enlaces simples, por ejemplo, me permiten la opción de generar isómeros, ¿vale? Que los grupos giren en torno a ese enlace simple. Los enlaces dobles, como recordamos al inicio del confinamiento cuando estábamos viendo la fase lumínica, las estructuras que tienen esos enlaces dobles les permiten captar muchísima energía, ¿vale? Son capaces de captar la radiación y captar energía lumínica. Los enlaces triples me generan estructuras muy estables. Estos tres tipos de enlaces me van a generar mis funciones distintas. Entonces, no es que me vayan a preguntar como tal los tipos de enlace y el enlace covalente, pero sí que yo lo recuerde y que lo comprenda de cara a entender, por ejemplo,
el tema de cómo son los lípidos o los ácidos grasos, si son saturados y insaturados, dependiendo de esos dobles enlaces. La función que tiene un pigmento gracias a esos dobles enlaces o las posibilidades de isomería y de cambio en la estructura tridimensional de moléculas gracias a la presencia de enlaces simples, ¿vale? Como veremos en el tema 1, que es el que más centramos en el tema de la isomería, ¿sí? De estas biomoléculas, en los seres vivos nosotros vamos a tener de dos tipos según la encontremos exclusivamente en los seres vivos o la encontremos también en el medio. Si solo están en los seres vivos y no la encontramos en el medio, hablamos de biomoléculas orgánicas, que son las que tratamos los temas 2, 3, 4 y 5. Y biomoléculas inorgánicas son aquellas que están tanto presentes en el medio como en los seres vivos y se trata del agua y las sales minerales, ¿sí? Que es a las que vamos a dedicar el resto de este tema 1. A nivel de las biomoléculas tenemos que saber su clasificación, ¿vale? En orgánica e inorgánica y los subtipos. Y ya cada tipo se desarrolla en cada uno de los temas, ¿vale? Antes de pasar a lo que son las biomoléculas inorgánicas como tal y ver el agua y ver las sales minerales para repasar ese contenido, de esta primera parte tenéis alguna duda o algo que nos quede claro con el tema de los enlaces que pueden formar o que no sepáis cómo de aquí que os podían preguntar, no sé, algo que queráis preguntarme en el repaso y así le sacamos provecho. Si no, pasamos a la siguiente parte. ¿No? Vale. No. Como digo siempre, digo la ausencia o que no hay ninguna duda o que hay demasiado, ¿vale? Yo sí que os animo que eso que durante los repasos, si alguna duda os surge, con naturalidad me preguntéis y me paráis, ¿vale? Yo comprendo que esta parte es más fácil y puede ser que no haya duda, pero sobre todo cuando vayamos avanzando. El agua. El agua, esa gran biomolécula que al principio de curso seguro que más de un quebradero de cabeza nos trajo con qué son las propiedades, qué son las funciones, cómo diferencio lo que es una propiedad de lo que es una función, cómo relaciono unos con otras, ¿vale? Pero yo creo que conforme hemos ido avanzando en el curso nos hemos ido acostumbrando a esta terminología y ya la conocemos bastante, ¿vale? Del agua nos van a preguntar siempre tres cosas clave, que son la estructura, sus propiedades y sus funciones y la relación que existe entre estos tres apartados, ¿vale? Siempre que nos pregunten estructura tenemos que describir todo lo que sepamos sobre esa molécula de agua, ¿vale? Desde los átomos que la forman hasta la estructura que me forman de dipolo, pasando también por el tipo de ángulo que forman esa molécula y los átomos de esa molécula entre sí, ¿vale? Porque de ella van a depender las distintas propiedades que yo voy a tener. Recordamos que la estructura de la molécula de agua, que todos la conocemos, ¿vale? Conocida comúnmente y de broma como el Mickey Mouse, ¿no? O sea, un átomo grandote de oxígeno y dos átomos pequeños de hidrógeno. Esa estructura nos separa estos átomos de hidrógeno mediante un ángulo de 104,5 grados, ¿vale? De la forma en la que se disponen estos átomos de la molécula de agua unidos por enlace covalente me genera que en la zona en la que yo tengo el átomo de oxígeno tengo una carga parcial negativa, mientras que en la zona donde tengo los átomos de hidrógeno tengo una carga parcial positiva. Esto lo que provoca es que la estructura del agua adquiera lo que conocemos como conformación o forma de dipolo. Dipolo porque tengo esas dos cargas parciales. Recordad que son cargas parciales, ¿de acuerdo? Nunca hablemos de carga simplemente, siempre nombre y apellido, carga parcial, positiva y negativa, de forma que el agua va a ser capaz de interaccionar con moléculas que también sean dipolos o que tengan una carga concreta, ¿vale? Lo que le hace un buen disolvente a una molécula que interacciona bien con otras moléculas de tipo polar o con carga, ¿vale? Aunque tenga estas cargas parciales positivas y negativas, tenemos que saber que es eléctricamente neutra. La molécula no se encuentra cargada, ¿vale? Simplemente que genera esas cargas parciales por cómo se disponen su átomo. Eso provoca que interaccione bien con otras moléculas, pero también que se una fácilmente entre moléculas de agua mediante lo que conocemos como puentes de hidrógeno, ¿vale? Los puentes de hidrógeno serían la interacción de esa carga parcial positiva de una molécula de agua con la carga parcial negativa de otra molécula siguiente, ¿vale? De forma que se forma una unión intermolecular, ¿de acuerdo? Nunca un enlace, siempre, aunque veamos en algún sitio escrito enlace de hidrógeno,
en realidad lo que estamos hablando es de puente de hidrógeno, porque es una fuerza intermolecular, ¿vale? Entre ellos, no lo confundamos con enlaces, que son distintos. Fuerzas moleculares son la atracción entre dos moléculas, mientras que el enlace sería la unión entre dos átomos, ¿vale? En este caso, la fuerza de atracción entre esas dos moléculas, que es el puente de hidrógeno, es una fuerza muy estable, la cual a mí me va a dotar a la molécula de agua de una serie de características a las cuales voy a llamar propiedades, ¿vale? Esas propiedades dependen directamente de esta estructura, ¿vale? Y dependiendo de esa estructura y de la estructura típica de la molécula de agua, yo voy a tener propiedades que las puedo dividir en dos grupos, que son las propiedades que derivan de la formación de esos puentes de hidrógeno, es decir, de que el agua tiene esa forma de dipolo, y las propiedades que derivan de que esta molécula de agua esté compuesta por átomos unidos de forma covalente, ¿vale? Que son esos dos grupos. De la 1 a la 5 serían las que dependen de los puentes de hidrógeno, y la 6 y la 7 serían las que dependen de esos enlaces covalentes, ¿vale? Nosotros vamos a ver una por una y luego las relacionaremos con sus funciones o con las funciones derivadas de estas, ¿vale? La molécula de agua tiene un elevado calor específico y un elevado calor de vaporización. Eso significa que gracias a la formación de estos puentes de hidrógeno, estos compuestos, ¿vale?, pueden captar mucha temperatura y ceder mucha temperatura y actuar como esos reguladores térmicos que conocemos, ¿vale? Es debido a que están unidas las moléculas entre sí mediante esos puentes de hidrógeno, a esa relación a la cual tenemos un elevado calor específico y un elevado calor de vaporización, ¿vale? Que son temperaturas que se necesitan específicas para el movimiento de esas moléculas, ¿vale? Esto, que es la característica propia de formar esos puentes de hidrógeno, también me va a influir en las propiedades físicas que va a tener esa unión entre moléculas de agua, ¿vale? Y es que me generan alta tensión superficial y un fenómeno que conocemos como capilaridad. Yo voy a imaginarme las moléculas de agua como si fueran cuentas de un collar, ¿vale? Y van a estar unidas esas cuentas de un collar por una cuerda, que van a ser esos puentes de hidrógeno. De manera que si yo tenso la cuerda, todas las cuentas se alinean, ¿vale? Y sucedería lo mismo con las moléculas. Esas moléculas, si están en una superficie, ¿vale?, de quieta, en movimiento, estática, como puede ser la superficie de un lago, están todas alineadas de forma horizontal. De forma que me genera una especie de barrera, que eso se traduce en que la tensión superficial es muy alta. Por eso, objetos que son menos densos, si yo los tengo sobre el agua, son capaces de flotar, ¿vale? Objetos que reparten su peso sobre una superficie muy amplia también son capaces de flotar, y es debido a que esa tensión es muy difícil de romper. Si yo, en lugar de ponerlo en horizontal, lo pongo en vertical, ¿vale?, y cojo mi collar y lo paso a vertical, veré que todas las cuentas están alineadas y que si tiro de la primera, como está unida a la segunda por una cuerda, me llevo la segunda conmigo. A ese fenómeno al que se conoce como capilaridad, y es que una vez yo tiro de una molécula, debido a que ejerzo aquí una presión hacia arriba, la molécula que está justo debajo sube detrás porque está unida mediante esos puentes de hidrógeno. Esta función de capilaridad me genera una columna de agua sin interrupciones, ¿vale?, unida, en la que todas las moléculas están unidas, y eso lo han aprovechado los seres vivos para transportar agua en contra de la gravedad, ¿vale?, como conocemos en las plantas o en el propio caso de nuestro sistema y aparatos circulatorios, ¿vale? Es un ejemplo de esta capilaridad. Además de eso, debido a la formación de estos puentes de hidrógeno, también el agua, cuando pasa a estado sólido, tiene una densidad anómala. Normalmente, cuando nosotros tenemos la misma sustancia en estado líquido y en estado sólido, el sólido es más denso que el líquido, ¿vale?, y baja, precipita. ¿Qué es lo que sucede en el caso del agua? Que sucede completamente lo contrario. Cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, entre las moléculas de agua se generan espacios intermoleculares, que eran los que estaban antes ocupados por esas fuerzas del puente de hidrógeno, es decir, donde el espacio de separación que me generaban esas fuerzas del puente de hidrógeno. Esos espacios hacen que las moléculas estén más separadas y por tanto tengan la misma masa, pero en un mayor volumen, haciendo que sea menos denso y por eso flota, ¿vale? La densidad anómala del agua, cuando está en estado sólido, me produce, por ejemplo, fenómenos de aislamiento térmico en los polos, ¿vale? El hecho de que yo tenga una capa de hielo sobre una capa líquida de agua hace que la capa de debajo del agua esté aislada térmicamente y pueda permanecer en estado líquido, ¿sí? Todas estas 5 propiedades dependen de los puentes de hidrógeno. Ahora, hay otras dos propiedades que, en lugar de depender de los puentes de hidrógeno, dependen de los enlaces,
covalentes, ¿vale? De esos enlaces que se forman entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. En concreto son dos, que son la elevada constante dieléctrica, que es que el agua casi siempre me lo voy a encontrar en forma de dipolo en la naturaleza, ¿vale? Porque su constante dieléctrica, es decir, que siempre se va a mantener en forma de dipolo, es lo más común y lo más estable. Y que su grado de ionización es bajo, es decir, que esta molécula de agua es muy difícil de romper. Yo necesito mucha energía para ionizarla. Si la ionizo, los iones que da lugar el agua, sabéis que son el ion H+, ¿vale? El catión H+, y el anión OH-, ¿vale? Es muy difícil provocar esa ruptura, ¿vale? Esa lisis del agua, y por tanto casi siempre me la voy a encontrar en su forma unida, ¿vale? No ionizada. Eso significa que el grado de ionización, perdón, es bajo, ¿sí? Estas serían las propiedades, que como veis lo que hacen es derivar de la estructura propia de la molécula y de las interacciones que pueden tener entre moléculas del mismo tipo, ¿sí? De aquí, antes de que pasemos a la relación con las funciones, ¿hay alguna duda de las propiedades o alguna propiedad que no entendamos bien? O que a la hora de repasarlo me haya quedado todavía menos claro que lo que lo tenía anteriormente. No, ¿no? No, Lo visteis igual en clase y fuisteis viendo cada una de las propiedades, supongo, ¿no? sí, sí. Sí, Vale. Una vez vemos estas propiedades, las relacionamos con sus funciones. En el esquema, ¿vale? Yo os puse cada función con qué propiedad, ¿vale? P6, P7, de las de arriba está relacionada, para que siempre no nos liemos en eso. Si lo tenemos ya más o menos razonado y no lo aprendemos, pues en el examen no nos ponemos nerviosos y así nos las relacionamos con las propiedades que nos tocan, ¿vale? En concreto, con la propiedad 6, con la alta constante dieléctrica, lo que hace es que siempre se mantenga en forma de dipolo, de forma que me puede interaccionar bien con esas sustancias polares o con iones. Eso hace que sea un buen disolvente polar y un buen medio de reacciones, ¿vale? También un buen medio de transporte, ya que puede transportar iones disolviéndolos en ella. Esta, la propiedad A, B y D, irían relacionadas con la función A, B y D irían relacionadas con esa propiedad 6, ¿vale? Perdón, 7, no, 6. Con esa elevada constante dieléctrica, ¿vale? Con que es un dipolo. Una vez yo he visto que puede mantenerse como dipolo y actúa como buen disolvente polar, también sé que es un buen medio de reacción, es decir, va a situarme los distintos compuestos que van a llevar a cabo reacciones químicas en un mismo sitio, en un mismo medio. Y eso es debido a que, primero, con algunos va a poder interactuar bien, pero con otros también se va a mantener neutral, de manera que no interfiere en la reacción, simplemente está como medio y las reacciones químicas se llevan casi siempre mejor en medios líquidos debido a la interacción que hay entre las moléculas dentro de los medios líquidos. Entonces el agua va a ser buen medio de reacción. Además, debido a que hay gran cohesión entre sus moléculas por sus puentes de hidrógeno, va a ser una buena opción como molécula estructural, ¿vale? Me va a generar estructuras debido a la tensión superficial y la capilaridad en las dos vertientes del espacio, ¿vale? Tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Además, es buen medio de transporte porque es buen disolvente y la capilaridad puede hacer que lleve esas moléculas de un sitio a otro y me va a funcionar bien como amortiguador físico y químico, ¿vale? Y térmico también, esos tres tipos de amortiguadores. Físico porque tiene gran cohesión, térmico porque tiene esa densidad anómala cuando está en estado sólido y químico porque el grado de ionización y la constante dieléctrica hacen que interaccione con las moléculas que tienen a su alrededor, ¿vale? De manera que tiene una gran función amortiguadora. Y por último, termorreguladora, ¿vale? Es capaz de desprender y captar mucha energía calorífica gracias a la presencia de esos puentes de hidrógeno, debido a su alto calor específico y su alto calor de vaporización. Entonces, cada una de estas funciones las vamos a relacionar con cada una de esas propiedades. No sé si hay alguna relación que no veáis clara o alguna en la que queráis pararos más y verla más a fondo. Pedro, Dime, María. a ver, yo tengo una pregunta, pero es en plan, si nos preguntan, pues esta pregunta del agua en la EBAU, ¿podríamos enumerar cómo has hecho tú las propiedades y las funciones lo mismo y ponerlo así tal cual? ¿O en las mismas propiedades tendríamos que poner tipo
yo qué sé, en lo de la constante, poner que tiene como que se asocia con la función que es un buen disolvente polar y tal. No sé si me explico. Que si se puede poner, por ejemplo, con número, ¿a eso es a lo que te refieres? O tienes que Sí, ponerlo redactado, ¿no? sí, Creo que entiendo. Siempre que os pidan relación, redactadlo, ¿vale? Porque eso os da un plus de madurez y el examinador lo va a valorar más positivamente el que vosotros hagáis un examen redactado. De esta forma, si lo hacéis tan esquemático, corréis el riesgo de que el examinador no lo valore positivamente porque no crea que habéis respondido bien al enunciado. Si el enunciado os pide relaciona, vosotros ya en segundo de bachillerato tenéis que ser capaces de expresar en un párrafo esa relación, ¿vale? Entonces, de cara al estudio y a que vosotros lo interioricéis, está muy bien que lo pongamos así, pero luego a la hora de explicarlo, siempre redactarlo. Otra cosa distinta es, María, por ejemplo, que te pedirán, realiza un cuadro comparativo en el que relacione la propiedad con cada una de las funciones con las propiedades que participan. Entonces ahí sí lo podríamos hacer fácilmente sin necesidad de redactarlo, ¿vale? Pero te especificarían que lo hiciera en forma de cuadro o en forma de relación esquemáticamente, ¿sí? Pero si simplemente nos piden relaciona y ya está en el enunciado, lo que nos están pidiendo es un texto en el que nosotros vayamos relacionando. Texto breve, cuanto más breve el texto y menos nos compliquemos la vida, más fácil es que no nos equivoquemos. Entonces, intentamos que sea lo más breve posible, pero sí, si no nos ponen esa vertiente de esquemático o en forma de cuadro, intentad huir del relacionar mediante números o mediante letras, ¿vale? vale. No sé si con eso he respondido a tu pregunta, María. Sí, 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 sí. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda más antes de pasar a sales minerales? ¿No? Vale. En cuanto a las sales minerales, ¿vale? Sales minerales las vamos a encontrar de tres formas y yo creo que, no sé si Rocío ha sido tan pesada como yo he sido a lo mejor con la otra clase en el primer trimestre, pero las sales minerales son súper importantes, ¿vale? Y soy muy pesado, yo de verdad, yo creo que si algún día hacen un monumento a alguien por ser pesado con las sales minerales, me lo harán a mí, ¿eh? Porque siempre son la biomolécula que está un poco más olvidada y la gente pasa de ellas, pero sin las sales minerales que no puede llevarse a cabo ninguna función en nuestro organismo. Son los que nos equilibran las membranas, son las que se encargan de transmitir determinadas señales, las que equilibran el transporte de agua de un lado a otro. O sea, son esenciales, además que me estabilizan estructura de proteínas, ¿vale? Son la caña. ¿Qué es lo que tengo que saber de estas sales minerales? Que las puedo encontrar en tres formas, ¿vale? Las precipitadas, que serían en estado sólido, asociadas a moléculas o disueltas, que son las más importantes. Precipitadas en forma de esqueleto o cobertura o estructuras externas protectoras, ¿vale? Como por ejemplo hueso y concha. Asociadas a moléculas, ya las vimos, por ejemplo, cuando vimos la clorofila, que veíamos que tenía ese átomo de magnesio en el centro que me estabilizaba la molécula y me situaba los dobles enlaces hacia afuera, ¿vale? Van a estar siempre interaccionando con esas moléculas, pues, casi siempre proteínas, como cofactores o como grupos prostéticos, ¿vale? Aquí hemos puesto dos ejemplos que son el hierro y la clorofila, que lo encontramos en pigmentos, ¿vale? En este caso en moléculas coloreadas. Y por último, las sales disueltas, que son las más importantes, ya que son las que me llevan a cabo ese equilibrio de iones, equilibrio osmótico y equilibrio hidrostático dentro de la célula, ¿vale? También equilibrio de pH. Si os fijáis, ahora ya con más perspectiva, que en el primer trimestre y vemos los distintos iones que componen estas sales minerales disueltas, son los iones que luego hemos estudiado en los procesos de equilibrio de la membrana, de transporte, en los cofactores de determinadas enzimas, que son pues, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Cloro y yodo, el ion fosfato, ¿vale? Esos fosfatos inorgánicos que veíamos en el metabolismo. Todas estas sales van a tener distintas funciones, en las cuales vamos a remarcar cuatro, que son los equilibrios de salinidad, es decir, los equilibrios osmóticos que vamos a tener, ¿vale? Ese traspase de agua de un lado a otro de la membrana, la regulación del pH, ¿vale? Gracias a su efecto tampón o buffer en inglés, que es que gracias a que son iones pueden interaccionar con los iones H+ o con los iones OH-, de manera que me alteran la concentración de protones y con ello el pH dentro de la célula. Y ya sabemos que el pH es importantísimo para la acción de las enzimas en su punto óptimo.
Luego, el generar gradiente de transporte, ¿vale? Debido a esas cargas, ya que son iones. Y por último, la formación de soluciones coloidales. Gracias a que nosotros tenemos soluciones coloidales como el citoplasma, se puede llevar a cabo el metabolismo. Entonces, estas sales minerales disueltas son las encargadas de estabilizarme esas soluciones coloidales, que el ejemplo más claro es el citoplasma o el estroma o la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Propiedades derivadas de la interacción entre estas sales disueltas y el agua, tenemos tres que tenemos que conocer, que son la ósmosis, diálisis y la regulación del pH. Principal y más importante, la ósmosis y el equilibrio osmótico, ¿vale? Centrado sobre todo en los tipos de medio que me puedo encontrar según yo introduzca la célula y el equilibrio osmótico que se lleve a cabo, ¿vale? La ósmosis siempre recordad que es el paso del disolvente de un lado a otro de la membrana, es decir, lo que se mueve es el agua, nunca se mueven iones. En la ósmosis siempre se mueve el agua de un lado a otro de la membrana, del lado en el que hay menos concentración al lado en el que hay más concentración, para tender al equilibrio. Los medios, según tengan más o menos concentración de sales que mi célula, serán siempre hipertónicos si el medio tiene más concentración, isotónicos si tiene la misma concentración e hipotónicos si tiene menor concentración. Y eso me lleva a cabo a que la célula expulse o capte agua del medio dependiendo de dónde yo la meta. Si la meto en un medio hipertónico, como el medio de fuera tendrá mayor concentración, el agua saldrá de la célula. Si la meto en un medio hipotónico, como el medio tiene menos concentración, entrará el agua dentro de la célula. Y si la meto en un medio isotónico, el agua ni se mueve hacia adentro ni hacia afuera, se mantiene tal como está, ¿vale? Los equilibrios osmóticos es donde más incidencia tenéis que hacer en esta parte y donde más preguntas os pueden caer, ¿vale? Otras dos funciones serían esa regulación del pH, ¿vale? Mediante la interacción con los iones H+ y OH-, y la diálisis, que es el traspaso de sustancias específicas a través de la membrana debido a un tamaño de poro muy específico de esa membrana, ¿vale? Esto lo que puede alterarme en los equilibrios de concentraciones y como consecuencia de esto, la ósmosis, ¿vale? Ese equilibrio osmótico tan importante, ¿vale? Esos cambios de volumen en el equilibrio, recordamos que tenemos dos estados extremos que son la plasmólisis o la turgencia en la cual la célula ha captado tanta agua por estar en un medio hipotónico que llega a su límite de capacidad, produciendo casi que explote en algún caso, ¿vale? Si sobrepasa ese límite. Y la plasmólisis, que sería al contrario, que si yo meto la célula en un medio hipertónico, pierde tanta agua que disminuye al mínimo la capacidad de agua que tiene el citoplasma, ¿vale? Estas dos fenómenos, plasmólisis y turgencia, si llegan a un extremo, pueden provocar la muerte de la célula, ¿vale? Con esto terminaríamos el primer tema y en el que vamos a detenernos más porque el segundo es un poquito más fácil, ¿vale? Pero de este primer tema, ¿hay alguna duda antes de que veamos algún tipo de ejercicio que seguro que ya conocéis? ¿No? ¿Con el tema de ósmosis hay alguna duda o con las especies de sales disueltas? ¿Sí? ¿Alguien había hablado? Me pasa que no te he oído, no sé quién era. No, no, que había dicho que no había ninguna duda. Ah, vale, Andrea. Vale, perfecto. Del resto de compañeros, Pedro, dime, Claudia. lo del sistema tampón este del pH Sí. entraría. Lo del sistema Es que eso tampón, no. ¿a qué te refieres con el sistema tampón? ¿A la regulación de pH? Sí. Es que Vale, me acuerdo que lo explicó Rocío, pero no me llegó a quedar claro porque era un poco raro. vale. El sistema tampón, ahora ya que conocéis cómo es el equilibrio de pH, ¿vale? Las sales minerales lo que actúan son como interaccionan con estos iones H+ y OH-. De manera que si yo quiero reducir el pH, Claudia, lo que Sí. quiero hacer es bajar la concentración ¿de qué? ¿De protones o de OH-? Protones. De protones, que tienen carga como. Positiva. Por lo tanto, ¿qué tipo de sales minerales introduciría yo? Si quiero reducir Aniones. aniones. Si yo introduzco aniones, interaccionan con los protones, ¿sí? De manera que el pH baja. Vale. Ahora, si yo quiero subir el pH, lo que voy a hacer es introducir cationes que se me unan al OH-, ¿vale? Y me dejen protones libres. Pues en eso Vale. consisten los sistemas tampón. Los sistemas tampón es que yo voy a tener cationes y aniones libres que van a unirse a los iones
que se forman de la lisis del agua, ¿vale? Alterándome los valores de pH según yo lo necesite. Entonces la célula va a introducir o a expulsar los iones que necesite para equilibrar el pH. Imagínate que yo tengo un pH de 7 y quiero subirlo a un pH de 9 en la célula. Pues lo que voy a hacer en ese caso es reducir la cantidad de protones. Pues meteré más iones de tipo negativo, más aniones, ¿sí? Un ejemplo, Vale, gracias. ¿vale? No sé, pero ¿lo entiendes bien, Claudia? Esa es la única la forma en la que te podían preguntar es ¿qué efecto tienen estas sales minerales sobre la regulación del pH? Entonces a eso se le llama efecto tampón, porque lo que pueden hacer es regular el pH sin añadir o quitar protones, sino simplemente interaccionando con ellos, ¿vale? Vale. Que no sé si es así o si te acuerdas de eso cuando lo visteis con Rocío. Básicamente lo que se trata es de eso. Y ahora vosotros también de aquí sacad un poco del conocimiento que tenéis de química y si en algún momento os bloquearais en el examen, pues tirad de lo que ya sabéis. ¿Vale? Vale. Aún así, las preguntas van a ir sobre todo relacionadas con ósmosis. Si os preguntan por pHs, pensad que seguramente os estén preguntando cosas relacionadas con los óptimos de pH y con la desnaturalización de proteína y la pérdida de estructura terciaria, ¿vale? ¿Alguna duda más del tema 1? ¿No? Vale. Preguntas típicas del tema 1, ¿vale? La típica gráfica en la que cambiamos una célula de medio y que nosotros vamos viendo que esa célula cambia su volumen según el medio que se encuentre. Que se encuentra en un medio hipertónico, pues la célula bajará su volumen porque ha perdido agua. Que se encuentra en un medio hipotónico, la célula aumentará su volumen porque ha ganado agua, ¿vale? Otra pregunta como esta es la 47. Uy, me cuela. Será la pregunta más arriba. En la que en vez de poner en una gráfica nos pueden poner dibujos de cómo entra y sale el agua a través de la membrana, ¿vale? Teniendo, por ejemplo, estados de volumen mínimo celular, plasmólisis, porque sale el agua, o volumen máximo celular, turgencia, porque entra el agua, ¿vale? En los medios isotónicos estarían en la misma relación, ¿vale? Siempre que os pregunten agua o sales minerales, os lo van a preguntar casi siempre relacionado con ósmosis, ¿vale? Para que lo tengáis claro que esa parte viene siempre muy bien relacionada. No sé si hay alguna pregunta que vosotros hayáis visto, sí que es verdad que de estos primeros temas no hay tanto, pero que vosotros hayáis visto y que queráis tratar antes de pasar a los glúcidos. ¿No? Vale. En el tema de los glúcidos, siempre que estudiemos la biomolécula orgánica, vamos a tener claro 4 puntos que tenemos que sabernos, que son de qué están hechas, cuál es su clasificación, cuáles son los tipos de enlaces que pueden formar sus monómeros entre ellos y las funciones. Esas 4 cosas siempre, ¿vale? En el caso de los glúcidos, vamos a ver que son hidratos de carbono porque son esas moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que van a estar formadas por monosacáridos y esos monosacáridos pueden ir haciéndose más complejos a través de uniones mediante enlaces o glucosídicos formándome polisacáridos, ¿sí? Pues eso lo tengo que tener súper claro. Y ahora yo ese esquema que tengo claro de lo que son los glúcidos lo voy rellenando. Los glúcidos, siempre que me pregunten por ello, decir cuál es su naturaleza química, que es que son polihidroxialdehído, polihidroxiacetona, haciendo hincapié en sus grupos funcionales, que tenemos de 2 tipos, aldehído y cetona, ¿vale? De esto va a derivar todos los otros que tengo. ¿Cómo puedo clasificarlos yo? Dependiendo del número de monómeros que tenga esta molécula. Si tienen un solo monómero, monosacáridos, de los cuales voy a tener de 2 tipos, aldehído y cetona. Esto me genera a mí 2 tipos de clasificación. La clasificación según su grupo funcional, que me dividiría los monosacáridos en aldosa o cetosa, y la clasificación según el número de átomos de carbono, en la cual yo sitúo delante del sufijo osa el prefijo tri, tetra, penta o hexa, dependiendo del número de átomos de carbono que tenga. Así tendría 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono o 6 átomos de carbono respectivamente, ¿vale?
Estas dos clasificaciones son las más usuales de estos monosacáridos, los cuales yo tengo que saberme estos que tenéis abajo en el esquema, ¿vale? Estos son los que tenéis que conocer. Y ahora veremos que los que os pusimos en un inicio, en el primer trimestre, que diríais las primeras semanas menudo lío de nombre, en realidad son los que hemos ido viendo durante el curso, ¿vale? Gliceraldehído y dihidroxiacetona son los principales ejemplos y los ejemplos de triosas que tenemos, ¿vale? ¿Por qué os pusimos al principio del curso estos dos en concreto y no otros? ¿Por qué son los que hemos estudiado? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Dónde lo hemos vuelto a ver? No nos acordamos ninguno. Madre mía, que echamos para atrás en el tiempo y volvemos a inicios del confinamiento. ¿En qué proceso hemos visto gliceraldehído y dihidroxiacetona? En la glucólisis, Glucólisis. ¿En cuál más? En dos procesos, en glucólisis y en otro. Cuando nosotros veíamos la fijación del ciclo de Calvin, la fijación del carbono, acordáis que llegaba a un punto en el cual yo tenía 12 moléculas, ¿sí?, de 3 átomos de carbono que eran triosas, eran gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ¿de acuerdo? Estos compuestos son los principales del metabolismo de glúcidos. Yo a partir de esto voy a obtener todos los siguientes, ¿sí? Después de esto, tetrosa tenemos eritrosa y eritrulosa, y pentosa tenemos la ribosa. La ribosa, ¿dónde la vemos? También, por eso la estudiamos en el primer tema. ¿Formando qué estructura? ¿Qué estructura forma la ribosa? Venga, que alguien se anime. Nadie, no me lo creo. Es una pentosa, ¿no? Es una pentosa que se llama ribosa. El ARN. El ARN, ay por Dios, vamos, menos mal, Teresa, ya estás perdiendo yo la fe en la humanidad. Vamos, por favor. Esto lo tenemos que manejar, pero rápido. Y si no, es que estamos medio dormidos, ¿eh? Tenemos que empezar a despertar, pero ya, no podemos estar de forma pasiva porque si no, os lo digo muy claramente, si no es que no nos sirve de nada. Si estamos nada más que escuchando y este vocabulario no lo empezamos a manejar nosotros, vamos al hundimiento. Y como no vamos a ir al hundimiento porque tenemos muy buenas cabezas y si hemos llegado donde hemos llegado es por algo, vamos a darle un poco de vidilla, que no puede ser que estemos ahí ribosa. Esto lo tendríais que responder rápido. O sea, no podemos pensarlo ni tampoco tener dudas de responder una cosa por si acaso la digo mal. Pues si la digo mal, no pasa nada, se corrige, pero esto hay que manejarlo ya. Al igual que la ribulosa. La ribulosa, ¿dónde la hemos visto? Alguien que me lo diga, venga. ¿En qué proceso hemos visto la ribulosa? ¿Nadie? Bueno, la ribulosa, os recuerdo ahí, en el ciclo de Calvin. en el ciclo de Calvin. ¿Cómo era el primer compuesto que me daba nombre a la enzima? La enzima era rubisco, que era ribulosa 1,5-bifosfato, ¿vale? Pues esa ribulosa, una pentosa. Muy bien, Andrea. En cuanto a la exosa, glucosa y fructosa, principales protagonistas de nuestro metabolismo, ¿vale? En el citoplasma y en las fuentes de obtención de energía, ¿sí? Todo esto son los ejemplos que tenemos que conocer y esto hay que saber manejarlo. Luego hay muchos otros. ¿Y cómo es que hay muchos otros? Porque somos capaces de obtener isómeros de ellos. Todos estos compuestos van a estar unidos a su átomo de carbono mediante enlaces simples y esos enlaces simples permiten la rotación. Ahora, si yo alrededor de un átomo de carbono tengo 4 sustituyentes diferentes, ¿vale? Es decir, todas las moléculas que me rodean ese átomo de carbono central son diferentes, tengo lo que se llama carbono asimétrico, ¿vale? Y el carbono asimétrico permite que la molécula gire gracias a un enlace simple, de manera que se me sitúen los grupos funcionales hacia izquierda o hacia derecha, ¿vale? Cambiando su estructura
tridimensional y obteniendo dos especies diferentes de la misma molécula química a las cuales voy a llamar isómeros, ¿vale? Los isómeros tienen la misma fórmula química, pero cambia cómo son tridimensionalmente, ¿vale? Dónde sitúan sus grupos funcionales. De manera que yo puedo isomerizar los distintos monosacáridos que tengo, dependiendo de sus carbonos asimétricos, y así obtener distintas variantes de la misma molécula, ¿vale? En concreto hay muchos tipos de isomería, nosotros vamos a centrarnos en una que es la isomería óptica, ¿vale? La isomería óptica me genera dos tipos de isómeros según desvíen la luz. Si desvían la luz hacia la derecha, D isómero, y si desvían la luz hacia la izquierda, L isómero, ¿vale? Estos conceptos, ¿vale? Que son un poco más complejos, este año no entra como tal el que vosotros formuléis isómeros, ¿vale? Podéis encontraros preguntas de años anteriores en las que sí os pedían formular isómeros, este año no entra, pero sí que conozcáis lo que es la isomería, que es esa capacidad de formar moléculas diferentes, ¿vale? A partir de la misma fórmula química, diferentes estructuras tridimensionales debido a la presencia de enlaces simples, ¿vale? Y que a cada uno de esos isómeros, ¿vale? Le va a corresponder unas propiedades concretas, ¿vale? El uso de esta isomería, por ejemplo, es en la formulación de determinados fármacos. El ibuprofeno que nosotros tomamos contiene los dos isómeros de ese ibuprofeno, ¿vale? El D-ibuprofeno y el L-ibuprofeno. De manera que nuestro cuerpo realmente solo utiliza uno de ellos, ¿vale? Pero nosotros ingerimos los dos. Si consiguiéramos con el tiempo a nivel químico separar los dos isómeros, pues el tratamiento sería mucho más eficaz porque no tendríamos que tomar, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, una pastilla de 600 miligramos, ¿vale? Que contiene 300 miligramos del isómero bueno y 300 miligramos del isómero que no nos hace nada, ¿vale? Igualmente esos isómeros tienen que pasar por el hígado, entonces, estudiando estas características de isomería podemos encontrar la especificidad de las moléculas, ¿vale? Lo que tenemos que saber bien es eso, que son moléculas con la misma fórmula química pero cambia su estructura tridimensional y que son una característica propia de esos monosacáridos. ¿Hasta aquí todo bien? Pedro, una duda. Dime, Andrea. Entonces, el enantiomorfismo de cada monosacárido no tendríamos que ponerlo. No. Vale. El enantiómero no. Puede ser que os hayáis encontrado preguntas antiguas que lo pregunten, pero no. Simplemente que sepáis lo que es un enantiómero, o sea, lo que es un isómero, ¿vale? Y que esos isómeros lo que van a tener son propiedades diferentes debido a que su estructura tridimensional es distinta, pero la fórmula química es la misma. Y nosotros podemos cambiar de un isómero a otro mediante enzimas que se llaman isomerasas, ¿vale? Dependiendo de lo que yo necesite. Los isómeros a mí me dan especificidad de unión, por ejemplo, a receptores, ¿vale? Hay receptores que son específicos para un isómero o enzimas que son específicas para un isómero. Entonces yo necesito uno u otro, ¿vale? Como son casi las menos 25, prefiero quedarme aquí y la semana que viene continuamos desde aquí, ¿vale? El repaso, aunque no terminemos hoy el tema 2, ¿vale? Que yo creo que es mejor que vayamos poquito a poco y al ritmo que necesitemos, ¿vale? De lo que hemos visto hoy, ¿hay alguna duda de esto último? No. ¿No? Vale, todo más o menos claro. Sí que al principio de curso, en principio, sí entraba isomería, ¿vale? Y luego ya conforme nos lo dijeron a mediados de curso, ya os lo comentamos, ¿vale? Porque en un principio siempre ha entrado y como está al inicio del curso os lo explicamos, como tal, lo enantiómero, los tipos de enantiómero y demás, que es un poco complicado y complejo. Y desde la armonización, luego un poquito antes de Navidad, fue cuando nos dijeron que lo iban a quitar, ¿vale? Porque vieron que era muy complejo y se lo plantearon el quitarlo. Aún así, los que hagáis química el año que viene o algo relacionado con bioquímica y con este tipo de procesos, pues os vais a hinchar de ver isomería. Si hay algún futuro farmacéutico también en clase, también os digo que isómeros tenéis a porrillo, ¿vale? De esta parte, antes de que cerremos la clase, ¿hay alguna duda? No. ¿No? No. Vale.